Ejercicio número 3 de cuerpo rígido. Sabiendo que sobre una tabla de, acá tenemos la dimensión de la tabla y la masa de la tabla, ambas van a ser 10 metros y 10 kilogramos. Se aplica una fuerza de 50, es una fuerza externa que se le está aplicando a esta tabla. En el extremo, ver la figura, determine el momento de la fuerza, entonces queremos el momento de la fuerza, queremos también el momento del peso. Y además queremos saber en qué sentido va a girar la tabla, si va a ser horario o antihorario. Vamos con la figura. Bueno, tenemos la longitud, tenemos la masa, como decíamos, y también tenemos la fuerza. Esta fuerza F entonces ya la tenemos, es 50 newton, al igual que el ejercicio que hicimos en el video anterior. Se está aplicando una fuerza al extremo y de abajo hacia arriba. Ahí tenemos, no tenemos ningún ángulo, 90 grados aquí se va a formar. Entonces acá además tenemos un punto fijo, idéntico al anterior caso. Entonces ese punto fijo va a ser nuestro punto de referencia, el punto de giro alrededor del cual va a girar o tal vez no gire esta tabla. Si lo comparamos con el ejercicio anterior, el anterior ejercicio decíamos que estaba en equilibrio, que no se movía, que no giraba para nada, pero acá no lo sabemos y queremos saber además en qué sentido va a girar, si es que se va a mover. Entonces vamos a identificar rápidamente lo que es el peso siempre tiene que estar. Ustedes omiten el peso cuando el ejercicio les diga que está girando de manera horizontal, entonces ahí no tiene influencia el peso, pero acá sí, tenemos una tabla y el peso va a influenciar. El peso se lo va a aplicar justo al medio por razones ya determinadas, predeterminadas, la fuerza al extremo. Entonces, la distancia desde el punto A hasta F va a ser los 10 metros, idéntico al anterior ejercicio. Entonces aquí vamos a hacer un análisis previo y vamos a trazar dos vectores posición, un vector posición para la fuerza F y otro vector posición para la fuerza que es el peso. Entonces lo vamos a colocar acá R, una R minúscula como hicimos en el anterior. Entonces ahí está el vector posición o vector distancia y demás. Tiene otras denominaciones. Acá también pongámosle R. Entonces la distancia que separa los puntos A y los puntos de aplicación de las dos fuerzas nos interesa. Como les decía, tal vez acá es algo complicado y demás, entonces más que todo en ejercicios mucho más complejos, les aconsejo graficar el vector posición y las fuerzas por separado. Entonces estamos tomando lo que hicimos en el anterior ejercicio, por ser idéntico, ¿verdad? Aquí está el anterior ejercicio. Entonces desde el punto A, acá está con rojo, trazamos un vector, el vector posición, que lo estábamos dibujando también en la gráfica acá, los dos vectores amarillo, que están con amarillo. Trazamos el vector posición hasta que alcance el punto de aplicación del peso, es decir, hasta el medio. Hasta el medio lo trazamos y ahí está el peso. Entonces, la posición de estos vectores siempre tiene que ser como si fuera un camino, uno después del otro. Entonces, el vector posición va hasta ese punto y ahí empieza el peso. No lo pueden dibujar así. Bien, siempre así, como si fuera un camino, como les digo. Entonces, ya que se aplica justo a la mitad de la tabla era de 10 y aquí va a haber una distancia de 5 metros. El módulo de R entonces 5 metros, ya lo tenemos. Luego trazamos o encontramos el ángulo entre estos dos vectores, va a ser desde el peso hacia el vector posición. Lo hacemos un poco más rápido como la teoría lo hicimos con calma, un poco más rápido. Se está midiendo el ángulo en sentido horario, entonces por eso el signo negativo. Vamos al otro, a la fuerza, lo propio. Desde el punto A trazamos el vector posición hasta el punto donde se aplica la fuerza F. Es decir, que tenemos que recorrer los 10 metros de la tabla. El módulo del vector posición va a ser 10 metros entonces. Y trazamos el ángulo siempre desde la fuerza hacia el vector posición. Lo estamos trazando en sentido antihorario, por eso el positivo. El momento va a ser positivo y aquí el momento va a ser negativo porque fue en sentido horario. No tenemos ninguna otra fuerza más, entonces ahí se acaba el análisis de estos vectores.
Les repito, esto les va a servir para cuando tengan también ejercicios mucho más complejos. Es mejor siempre analizar fuerza a fuerza lo que está ocurriendo acá. Bueno, queremos saber en los incisos A y B los momentos, el momento de A, el momento de la fuerza y el momento del peso. Entonces acá colocamos el momento del peso va a ser igual al módulo del peso por la distancia, esa distancia desde el punto de giro hasta donde se aplica el peso, lo vamos a poner para diferenciar de su peso, y por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Qué vectores? El vector fuerza y el vector posición. Ahí está el ángulo de 90. Coloquemos acá de una vez 90. Acá reemplazamos, en vez de colocarle peso, le colocamos su equivalente. Entonces acá tendríamos que multiplicar los 10 kilogramos que nos daban por los 981, que es la gravedad. Ahí tendríamos el peso por la distancia. Acá arriba está 5 metros. Ya que todo lo estamos manejando en el sistema internacional, lo dejamos ahí, no va a haber problema, va a ser dimensionalmente correcto. Y el seno de 90 va a ser 1. Entonces simplemente tendríamos que multiplicar 10 por 5 por 9.81. Para el momento de la fuerza, el módulo de la fuerza lo multiplicamos a la distancia de esa fuerza, del punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de giro A. Por eso el seno del ángulo que forman también es un ángulo de 90 grados. Acá arriba está, ¿verdad? Por eso nos sirve bastante. Muy bien, hemos utilizado la distancia, hemos utilizado el módulo, nos falta utilizar los signos. Entonces el signo acá dijimos que va a ser negativo, por lo de los sentidos. Negativo por acá y positivo este otro. Entonces hacemos respetar el signo negativo. Hacemos los cálculos respectivos y multiplicamos 10 por 981 por 5 y nos va a salir un resultado de 490. Colocamos 490.5. Newton por metro sería el momento momento del peso. Aquí vamos a corregir momento del peso. Y acá al lado colocamos el momento de la fuerza. La fuerza era de 50. Multiplicamos la distancia que es 10 y seno de 90, 1. Entonces acá nos saldría 500. Entonces acá 500 negativo. Fíjense que acá en todo momento negativo por el análisis que está acá arriba. Y positivo por el momento de la fuerza. Ya tenemos dos incisos, nos falta determinar en qué sentido gira. Para eso hacemos una sumatoria de momentos. Sumatoria entonces de momentos, ya que tenemos dos fuerzas, por un lado el peso, por el otro lado la fuerza. Bien, entonces ya que tenemos acá arriba los valores, simplemente los vamos a copiar. Entonces acá momento del peso sería 490.5 newton por metro. Y acá momento de la fuerza 1 sería directamente 500 positivo newton por metro también. Hacemos una suma, bueno, sería una resta entre estos dos valores y nos saldría un valor de 9.5. 9.5, entonces nos va a salir positivo, ¿verdad? Aquí está el signo positivo es mayor. Y le colocamos sus unidades para que no quede incompleto. Entonces dijimos que va a tener signo positivo un momento cuando este gire en forma o en sentido antihorario. Entonces quiere decir que después del actuar, del aplicar estas dos fuerzas, tanto el peso como la fuerza, va a resultar este momento. Entonces va a empezar a girar el cuerpo con un sentido antihorario. Entonces gira en sentido antihorario, le colocamos ahí y ahí terminaría. Es decir que el cuerpo, después de aplicar esta fuerza es lo suficientemente alta para vencer al peso y va a provocar que este cuerpo empiece a moverse en sentido antihorario.